Un saludo nuevamente a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo de Diario Basta del Grupo Cantón y en esta ocasión estamos en el programa Discusión que se transmite lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche en todas las redes sociales del Grupo Cantón. Me encontraba leyendo la columna Arreando el Elefante, la cual se publica todos los días en todos los medios impresos de Grupo Cantón nuevamente. En esta ocasión me acompaña mi amigo Daniel Samperio para conducir el programa y tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo mío que es Mauricio Vázquez, que bueno, él se podrá presentar. ¿Qué tal, lectores de Grupo Cantón? Mi nombre es Mauricio Vázquez, soy estudiante de noveno semestre en Ciencia Política en el ITAM. ¿Noveno ya? Noveno semestre. Noveno, sí, ya llevamos un rato, ¿verdad, Diego? ¿Qué te puedo decir? Ya es una vida, yo diría. Pero, ¿nos comentabas que estudiabas? Ciencia Política. Ciencia Política. Pues bueno, en esta ocasión también, Daniel, si gustas presentarte. Muchas gracias, Diego. Un gusto, Mauricio. Mi nombre es Daniel Samperio, reportero de la sección política de Diario Basta. Espero que hoy tengamos una charla bastante intensa. Pues en esta ocasión platicaremos al respecto de lo que se vive en la isla de Cuba, ¿no? Esta isla que fue el primer punto de acceso cuando Hernán Cortés llegó a América. Mauricio, ¿qué nos puedes comentar al respecto con base en tu amplia experiencia del tema? Tengo entendido incluso visitaste Cuba y te echaste un mojito ahí en el restaurante donde se crearon. ¿Qué nos puedes decir, Mauricio? ¿Qué crees que esté pasando? Bueno, Cuba no por nada le dicen la isla mágica. Se le conoce también como la mayor de las Antillas, dado que es la isla más grande que existe en el Caribe. Y es un país fabuloso. O sea, yo diría que Cuba es un país increíble. La calidez del cubano no tiene igual, por lo menos en lo que yo he podido recorrer. Y la belleza de las mujeres también, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Las mujeres cubanas son muy guapas. Me imagino, pero bueno, Mauricio, ¿qué está pasando en Cuba, O sea, porque nada más vemos lo que se publica en los medios tradicionales, como los llamaría el presidente, lo que en su momento dado ocurre en redes sociales, pero tú que fuiste, tú que tienes amigos de Cuba, ¿qué crees que está ocurriendo, ¿Por qué este descontento? ¿Cómo surge? ¿Qué pasa? Es una situación complicadísima, Diego, pero como bien lo resaltas, la situación básicamente pasa porque todo lo que ahorita está ocurriendo en Cuba lo reportan medios americanos y la cosa que hay que tener en cuenta es que existe un lobby de cubanos americanos expatriados por la Revolución Cubana, radicados principalmente en el sur de Florida, que manejan grandes intereses en el gobierno estadounidense y desde hace 70, 70 años que se consolidó la Revolución Cubana, este grupo ha manejado muchísimos intereses para hacer que los Estados Unidos traten de recobrar el control o una mayor influencia, porque estos son grupos de exiliados que perdieron muchísimas posesiones y perdieron pues muchísimo bienestar material al materializarse la Revolución Cubana. Entonces la situación ahorita con Cuba es que después de tener a los hermanos Castro, primero Fidel y después Raúl, por más de 60, 70 años en el poder, apenas este año... Una vida. Así es. ¿Cuántas generaciones? Son 3 generaciones prácticamente. O sea, hay cubanos que han nacido y no conocen otra cosa que no sea la Cuba comunista. No se acuerdan ni de Batista, no se acuerdan de lo que fue... No se acuerdan de una vida... Sin Castro. Así es. Okay. Y eso apenas empieza a cambiar. Porque justo este año, en abril, se festejó el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano. Okay. Y la situación fue esta. Raúl Castro permanecía en una posición de poder muy prominente. A pesar de ya no tener ningún título formal, seguía siendo el secretario y el líder del Partido Comunista Cubano. Y la situación fue que, a pesar de tener un rol relativamente marginal, por lo menos sobre el papel, él seguía dictando muchísimas de las políticas, su mano se seguía viendo en muchísimo del actuar del gobierno. Pero apenas en este congreso
se decidió cederle la batuta a la siguiente generación, que si bien no es una generación de jóvenes, son lo que nosotros diríamos los cachorros de la revolución, son señores de ya 50, casi 60 años, encabezados por un individuo llamado Luis Díaz-Canel. Sí. Y él fue nombrado como el nuevo presidente de Cuba y el nuevo secretario general del Partido Comunista Cubano. Ok. La situación es que ya desde hace muchos años, Cuba se encuentra en una situación muy complicada, dado que su principal apoyo económico durante todo el siglo pasado provenía de los países del bloque comunista, del Pacto de Varsovia. Si bien podríamos incluir a China ahí como país comunista, la situación es que la relación con China nunca fue muy buena. Entonces, Cuba y China, así es. Y siguen estando sensibles las relaciones, ¿no? Sí, no es un frente muy abierto para los cubanos. Entonces, la situación es que al caer la Unión Soviética a finales de la década de 1980, lo que pasa es que se corta todo el apoyo económico que hay para Cuba de parte de la Unión Soviética y de parte de todos los países de este bloque. Y lo que termina por suceder es que el régimen cubano se ve con la espada en el cuello contra la pared. Pero ¿cómo es Cuba, Mauricio? A ver, o sea, yo tengo esta duda. Tú que has ido, que viviste una experiencia con base en bebidas espirituosas allá en Cuba, con los mojitos, etcétera. ¿Cómo es? O sea, sí está todo trazado, sí hay tristeza en las calles, sí no hay medicamentos, porque alguna vez lo platicamos con los cubanos que vinieron aquí a México por salvoconducto de un modelo de las Naciones Unidas, si no me equivoco. Así es. Con un amigo en común, al cual le mandamos saludos, a mi estimado tocayo, Diego Arreguín, otro Diego. Pero, ¿cómo es este rollo? O sea, neta, ¿cómo es la vida diaria en Cuba? Tú que fuiste ahí y que tienes amigos que están ahí. Pues Cuba, uno llega y si bien uno no puede ver todos los matices, porque me queda claro que con los cubanos con los que yo me relacioné son parte... ¿Son fifís? A falta de un mejor término, yo diría que son privilegiados. Si bien me queda claro que son parte de... Son un grupo que entiende las vicisitudes de la vida. Varios de ellos me decían, mis papás y mis abuelos nacieron siendo agricultores sin ningún peso y gracias a la revolución hoy tenemos casa, hoy todos somos universitarios. Y yo digo, ok, precisamente una gran crítica que leí hace un par de semanas hacia el capitalismo como sistema político y económico, era que, viendo la economía como un pie, los capitalistas saben cómo hacer crecer el pie, pero no saben cómo distribuirlo. Y los socialistas... ¿Cómo crees un pie? ¿Cómo crees un pie? Le agregas más ingredientes, le agregas más calidad, haces que la economía produzca un valor agregado. Haces un pie más grande. Haces un pie más grande. Tienen la receta para hacer el pie más grande. Pero el problema con los socialistas es que ellos saben cómo distribuir las cosas, pero no saben cómo administrar el pie, no saben cómo hacerlo más grande. Entonces, a medida que tu población crece, a medida que tus necesidades son mayores, a medida que tu sociedad se desarrolla más, no puedes seguir dependiendo del mismo pie de hace 50 años. Y ese es el problema que tuvo la Unión Soviética, ese es el problema que tuvo Cuba y muchísimos otros regímenes comunistas que no se supieron adaptar a las vicisitudes de la economía moderna. El libre mercado. Así es. Pero bueno, continuando con esto, esto se me hace tan importante mencionarlo porque creo que una de las situaciones más importantes de las que no se habla, por lo menos hoy en día, o que es un tema que está como medio escondido, es la falta de movilidad social. Creo que una de las razones por la que los cubanos en general decidieron o estuvieron, digamos, aplacados tanto tiempo con este sistema que sí, hay que reconocerlo, es autoritario, es centralista, pretenden que todas las decisiones de todos los individuos pasen a través de las manos del gobierno. Y claro que... Creo que te escogen hasta carrera, ¿no? Sí, nos platicaban. sí. Pero bueno, la situación con esto es que creo que parte de todas estas quejas fueron matizadas por el hecho de que sí existía una posibilidad de adquirir un bienestar mayor y de moverse socialmente. ¿Me hace un poquito Cuba como la novela de 1984? ¿Así lo podrías catalogar? De que sí, la alienación de las personas, el que te pongan a ver la tele para pues que tengas cierto factor de pensamiento, ¿es
¿Así podrías tú catalogar Cuba como la novela de 1984? Pues bueno, hay que tener presente que George Orwell hacía una clara crítica a los regímenes autoritarios y a la propaganda, al uso de la propaganda excesiva. Si bien puede haber un matiz de comparación, porque creo, o sea, porque sí, claro que existe todo eso en Cuba, no creo que es la representación más fidedigna. Okay. Pero bueno, regresando a esto, la situación con Cuba es que, reitero, desde que cayó la Unión Soviética, desde que cesó todo este apoyo de parte de pues, el bloque del Pacto de Varsovia, etc., la economía cubana se ha visto tremendamente presionada. Y esto se debe a un pequeño factor, que es un bloqueo comercial. Varios medios de comunicación lo refieren como un embargo económico. Sin embargo, lo que mis amigos cubanos, que tengo algunos que son abogados y me explicaron un poquito la terminología legal de toda la situación del embargo, pasa porque un embargo, para que exista un embargo debe haber una causa. Y la situación con Cuba es que no hay una causa. Para el embargo económico. Así es. La única causa por la que, o sea, la razón por la que esto se inició fue la administración de John Kennedy, que fue cuando se intentó recuperar Cuba a través del plan de la invasión de Bahía de Cochinos y después sucedió todo esto con la crisis de los misiles cubanos, a pesar de que la revolución, Fidel Castro y compañía se habían asentado en el poder durante el periodo de su antecesor, durante el periodo de Eisenhower. Okay. La situación, y me decían mis amigos cubanos, ¿puedes creer que nosotros estemos en la misma lista? No hay ningún otro país que entra en esas restricciones comerciales con Estados Unidos más que Corea del Norte. O sea, ni Irán, ni Afganistán, ni alguna vieja república soviética, ni algún país en África que haya apoyado sucesivos golpes de Estado. Nadie más que Corea del Norte, que es un país que tiene armas nucleares y que consistentemente ha sido una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué implica el bloqueo? Implica que nadie puede hacer, ningún país puede hacer negocio con Cuba sin verse. O sea, pero solo porque lo dice Estados Unidos. Así es. Pero ¿cuál es la situación, Diego? O sea, hay que entender que para muchísima parte del mundo, el tener acceso al mercado estadounidense, al capital estadounidense, pues es una manera de, pues ahora sí que de salir adelante, ¿no? Por a falta de otros términos. Me lo decía un profesor. Okay. Él tuvo alguna vez la oportunidad de conversar con Lech Walesa, que fue Premio Nobel de la Paz por el Sindicato Solidaridad, que fue el que acabó desarrollando todo el movimiento democrático en Polonia cuando cayó la Unión Soviética y cuando cayeron todos los regímenes comunistas. Él decía, estando en una reunión aquí en la Cancillería, él le decía a mi profesor, si es que ustedes mexicanos no valoran lo que es tener Estados Unidos de vecino. Tienen más de 2,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Interesante, ¿eh? A ver. Yo soy polaco. Ajá. Él le decía, ¿sabes a quién tiene Polonia de vecino? A Rusia por un lado y a Alemania del otro. ¿Sabes lo que es eso? Toda la vida se la han pasado esos dos estados intentándose comer a Polonia. Y Polonia, solo desde el final de la Primera Guerra Mundial, ha podido más o menos desarrollarse establemente como una nación independiente, como un estado-nación independiente. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, el tener a Estados Unidos de tu lado es una gran bendición, tenerlo en tu contra yo creo que es un gran martirio, y es la situación que pasa con Cuba. Entonces, por ejemplo, México se vería muy obstaculizado para, por ejemplo, llevar a cabo comercio con Cuba. Si bien también hay que reconocer que este bloqueo consistente durante los últimos casi 70 años ha ayudado a pues, estancar la economía cubana, a estancar el nivel de desarrollo en Cuba. No hay grandes fábricas y si bien las pocas que hay suelen usar maquinaria muy desactualizada porque es, pues insisto, de finales del siglo pasado, de lo que ¿Pero por el bloqueo? Porque así no es, así es. Mira, qué interesante. Así es. O sea, no tienen una renovación de tecnológica, contenido, vamos a llamarlo así, porque no pueden acceder a ella. Así es. Por el bloqueo. Así es. Oye, pero no manches, o sea, ¿por qué no puede Italia venderle máquinas, por decir algo?
No, porque bueno, Italia en este contexto pues es parte de la Unión Europea, también un socio muy importante comercial de los Estados Unidos. O sea, pero si un país decide venderle algo, Estados Unidos llega y le dice, oye, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Le quita, o sea, entra a la misma lista? Alguna sanción que puede ser pues como de advertencia de, oye, pues capaz si no te diste cuenta lo que estabas haciendo, no sabías con quién te estabas Oye, metiendo. Mauricio, pero entonces, ¿por qué este interés de Estados Unidos o por qué esta intención del bloqueo, de querer tener control sobre la isla? ¿Qué representa Cuba o qué le puede aportar Cuba a Estados Unidos? Una posición geoestratégica, recursos naturales, o por qué ese interés tan ferviente en Cuba. Regresemos un poquito al principio del siglo XX. Estados Unidos era un país que apenas estaba terminando de consolidar como nación después de una larga guerra civil. Nos quitan la mitad de nuestro territorio en la guerra México-estadounidense y después de eso fue muchísima consolidación interna. La situación es que Estados Unidos siempre ha tenido, o bueno, durante el principio del siglo XX siempre tuvo muchas ambiciones territoriales. Le ganó a los españoles la guerra hispanoamericana y le ganó muchísimos territorios. Le ganó, bueno, en parte, digamos, la administración de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y muchísimos, bueno, y diferentes otros territorios en el Pacífico y también en el Caribe. La situación es que ya en este punto lo que mis amigos cubanos dicen, incluso los mismos estadounidenses lo llegan a reconocer en diferentes instancias de gobierno, es que Cuba no tiene ningún interés para los Estados Unidos. Ya en este punto, o sea, todavía en el contexto de la Guerra Fría se entendía que, por ejemplo, la inminente posibilidad de que se asentara un enclave soviético a 60 kilómetros del territorio de los Estados Unidos. No, son 90 kilómetros. 90 kilómetros de los Estados Unidos, pues sí podría ser una amenaza a la seguridad internacional, pero en términos geoestratégicos, Estados Unidos ya tiene garantizada, digamos, la seguridad geoestratégica del continente, ¿no? O sea, garantizando pues sus propios intereses primero, ¿no? O sea, tenemos que son de los principales involucrados en el Canal de Panamá y también tenemos que mantienen esta, pues no ocupación, pero esta afiliación extraña con Puerto Rico. Y la situación es que, no, o sea, Cuba genuinamente no representa ningún interés. Es más este lobby de expatriados cubanos que viven, pues vaya, vamos a decir que sí es un trauma. Hay que reconocer también las dos partes. Hay que reconocer que todo lo de la Revolución Cubana, para la gente que pues tenía mucho dinero y que sí perdió muchas cosas, podríamos quizás hacer un símil con lo que pasó aquí con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 90. Hubo mucha gente que quizás justa o injustamente perdió muchas posesiones por este movimiento revolucionario. Pero la cosa es que aparentemente estos cubanos se niegan a soltar este control que alguna vez tuvieron sobre la isla. ¿Sí? Entonces, es más que ellos estén presionando constantemente al gobierno de los Estados Unidos que para el gobierno de los Estados Unidos haya un interés realmente ahí. O sea, si pensamos, por ejemplo, en intervenciones extranjeras de los Estados Unidos en otras partes, como por ejemplo pensamos en la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, la que encabezó George Bush hijo, pues recordamos que hubo toda esta repartición de los pozos petroleros a las compañías pues internacionales, a Exxon, etcétera. Pero en Cuba no existe eso. O sea, en Cuba genuinamente siento que es así como la espinita en el zapato de política exterior de los Estados Unidos. Es esa batalla que nunca han logrado ganar y que a los gringos, ¿cómo les cuesta reconocer que en su propio patio trasero no pueden ganar? Porque patio delantero. ¿Cómo quieres verlo? Yo diría que su patio delantero es Canadá, quizás pensando más como en el contexto de Norteamérica. Sí, así es. O sea, en pocas palabras, y perdón por la palabra para la audiencia y para ti, Mauricio, es por joder. Sí, Parte de Estados Unidos. Sí, genuinamente es por joder, es no querer quitar el dedo sobre la herida, y yo no entiendo cuál es la necesidad. O sea, genuinamente Estados Unidos se ha jactado y su proyecto de nación siempre ha sido versado sobre la libertad, el desarrollo individual. Justo. Sí, o sea, justo. Y entonces esa contradicción está medio cañón. O sea, y la neta es que son vidas, es todo esto. Yo no, o sea, la verdad es que como que no lo tenía muy bien contextualizado.
este factor de que están atrasados, sí, pero es porque no pueden acceder a, pero porque el bullying principal del salón de clases, o sea, te dice, si te juntas con él, te vas a apestar, ¿eh? Así es. Se me hace un poquito como un salón de primaria. Yo creo que todos fuimos a la primaria y que llega alguien y si te juntas con él ya no eres parte del club de los populares, ¿no? Pero pues bueno, ese club de los populares en el mundo real implica miles de millones de pesos. ¿Crees, Mauricio, que con base en toda esta repercusión, revolución que se vive en Cuba, el concepto de la escasez de medicinas, y hay que destacar, quiero destacar algo, el comentario que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador de, en caso que el pueblo cubano necesitase ayuda, México está en la disposición de poder salvaguardar o de poder cuidar de las vidas de las y los cubanos que las pueden estar viendo en condiciones complicadas ahorita su existencia. Pero bueno, Mauricio, con base en esto, ¿crees que si Kamala Harris llegase a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca como se espera en 2024, cambie la cosa para Cuba? ¿Y cómo verías tú el panorama de Kamala Harris? Bueno, a ver, la situación, nada más hay que recapitular un poquito más. Insisto, la situación que ahorita se vive en Cuba es nada más a raíz de la presión que ha existido por parte de las sanciones internacionales, por la falta de apertura comercial y porque apenas en el marco de los Castro soltando su control sobre la isla, lo que han empezado a hacer, se ha empezado a liberalizar un poco la isla, se ha empezado a abrir ciertos sectores muy estratégicos como el turismo a la inversión extranjera o a la inversión privada. Hay Hilton ya en Cuba. Muy bonitas las playas cubanas, sí te recomiendo. Pero insisto que la cosa es todavía complicada. O sea, la mayoría de mis amigos en Cuba estudiaron turismo o algo relacionado con estas ramas porque, y yo no lo entendía en ese momento, pero porque es genuinamente el sector donde pues más tienes posibilidades de salir adelante. Es bien sabido este dato y no se cansa la gente de repetirlo, que un doctor en Cuba, que hay doctores en Cuba, profesión, con experiencia, que prefieren irse de taxistas porque así les va mejor. Y eso es una realidad. Pero la realidad es que trabajando como taxista en La Habana te van a pagar en dólares. Y ese es un pequeño matiz, ¿no? Y digo, si yo trabajara aquí como taxista en Polanco y me pagaran en dólares, pues yo estaría muy bien. Yo estaría excelente. Pero bueno, no es tanto de pensar en Kamala Harris, sino más bien de pensar en el día de hoy. Hace 5 años, el gobierno de Barack Obama con Donald Trump, con Joe Biden como su vicepresidente, sí. empezó este deshielo de las relaciones, empezó a descongelar las relaciones con Cuba. Y la situación fundamental es que con Donald Trump todo esto se vino a revertir. Y ahora lo que los medios de comunicación y en general, pues este grupo de cubanos americanos que pues ya están muy asentados, por ejemplo, pensemos en Marcos Rubio, que fue uno de los principales contendientes contra Trump en su primera elección. Hay muchísimos senadores y muchísimos funcionarios de ascendencia cubana que siguen teniendo esta causa así como muy enraizada en su ser. No soy nadie para yo juzgar las motivaciones, pero la situación fundamental es que hay que preguntarnos más bien qué va a hacer el presidente Joe Biden. O sea, si va a seguir esta línea que marcó su antecesor, que marcó pues Obama, del que fue pues, su mano derecha, y Biden siempre siendo un líder en política exterior. Preguntarnos qué va a hacer él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos va a marcar el rumbo para saber cuál puede ser el destino de Kamala Harris. Estaría muy padre que, en caso de que así fuese, en una mañanera le preguntaran a Joe Biden si estaría dispuesto a liberar económicamente a Cuba. Siento que Lástima que en Estados Unidos no tienen mañaneras. Híjole, es que es un tema muy espinoso, o sea... ¿Las mañaneras o lo de Cuba? Si hay algo que yo siempre le he aplaudido al presidente, y esto de verdad es sin ningún afán, es que su comunicación social es muy buena. Comparándola con la de sus antecesores, uno ve que sí tiene
pues más trato con los periodistas, con gente que le quiera hacer preguntas sobre cualquier tipo de cosas. Y es bueno, son buenas las mañaneras como un ejercicio democrático. Si bien creo que a veces se retuerce un poquito el espíritu, creo que Son buenas. creo que son buenas y Con eso ya quedó el programa de hoy. Pero bueno, comentabas lo de Cuba y lo de Estados Unidos. Sí. ¿Qué crees entonces que Biden no libere económicamente Cuba? Es que no es algo que se pueda hacer de un plumazo. O sea, sí se puede hacer de un plumazo, pero la situación son las voluntades políticas. Y todos sabemos aquí que no es necesariamente algo como que, pues ya chasqueo los dedos y se acabó. O sea, hay que manejar a todos los grupos que tienen un interés No, ahí. y estos grupos fácticos de poder de antaño, ¿no? Los Sí. conservadores, yo los llamaría, que son los que han de tener muy arraigado el sentimiento de no querer liberar a Cuba. No, y en general, o sea, por ejemplo, pensemos que todo el sur de Florida son muchísimos Tú vives en expatriados. Florida, ¿no? Así es. Ujú. Hay muchos expatriados de pues, Venezuela, de Cuba, y son países que uno pensaría, Florida se decantaría más por un gobierno un poco más liberal, Ujú. etcétera, etcétera. Pero cuando uno vio los resultados de las últimas elecciones presidenciales, Florida se pintó de rojo. Todos votaron por Donald Trump. Fue algo que mucha gente en su momento no se explicaba. Y la situación, o sea, la explicación fundamental a la que se llegó fue que a través de este discurso de protección a las libertades individuales, que por lo menos en el imaginario de esta gente expatriada que han tenido experiencias traumáticas con gobiernos autoritarios, con gobiernos iliberales, como en Venezuela, como en Cuba, la situación es que apelando, usando esa retórica, apeló a ellos y los ganó, ¿no? Entonces yo siento que por lo menos en esta comunidad, aunque no sean conservadores, que podrían ser nuevas generaciones de jóvenes cubanos que están creciendo con ideas, concepciones erróneas de cómo son las cosas y realmente de quién es el malo. Porque si bien creo que el gobierno cubano tiene su parte de culpa, también el gobierno estadounidense juega un gran papel en que la relación se desenvuelva así. Entonces, pues sí, habrá que saber conciliar y cambiar el discurso, o sea, cambiar esta concepción popular. También que el gobierno cubano se muestre un poquito más abierto a discutir, a escuchar a la gente. A discusión. Así es. Justamente, Mauricio, es una cuestión, yo siento que es una cuestión de narrativas y también de voluntad del pueblo cubano, en el sentido de que la narrativa que se maneja es, si se quita el bloqueo económico, si se retira, fracasó la revolución en esencia. La revolución cubana habrá fracasado. Eso es lo que yo al menos he visto en redes sociales. Sabemos que las redes sociales son muy volátiles, son propensas a cambiar los discursos, a fake news. Claro. Pero muchos de los pensamientos, por ejemplo, de las personas más rojas, en mi caso en la Universidad Nacional Autónoma de México, dicen eso, ¿no? Okay. No, es que cuando llegue el momento en que se levante el bloqueo económico, la revolución cubana y la esencia y la disidencia de Cuba como país socialista, de izquierda, se habrá perdido. Y qué buena grilla se va a dar en el auditorio. ¿Cómo se llama el auditorio de economía que tienen tomado? No, el Che Guevara. El Che Guevara. En el auditorio Che Guevara, si llegasen a levantar el bloqueo económico, como que se quedan sin causa. Así todos, me van a acribillar si voy a la UNAM después de esto. Sí. Pero se van a quedar así como que, bueno, ¿y ahora qué sigue? No, pero yo contrario a lo que dices, Daniel, siento que es una idealización, es algo que no existe. O sea, es gente que se aferra a ideas del pasado. O sea, si bien yo no me considero socialista, sí creo que muchas de las causas que el socialismo y el comunismo han avanzado como ideología son esenciales, ¿no? O sea, la semana laboral de 8 horas diarias, 5 días a la semana, el descanso dominical, el aguinaldo, los sindicatos, todas esas son ideas que cimentan la idea, o bueno, que cimentan la noción que tenemos de pues, el Estado moderno, ¿no? De la sociedad moderna, de las relaciones laborales contemporáneas. Entonces, no creo que es que se levante el embargo o que se levante el bloqueo comercial y ya haya fracasado la revolución. Al contrario, es una oportunidad para que la revolución cubana y los líderes que todavía están al frente, Díaz-Canel, etcétera, tomen el sartén por el mango y digan, ok, estamos dispuestos a agarrar el toro por los cuernos y darnos de topes con el toro. Porque
evidentemente en una economía cerrada es mucho más fácil, o entre comillas fácil, porque pues ahorita vemos toda esta escasez, vemos la falta de electricidad. Mis amigos cubanos también me comentaban que pues no le están pasando muy bien. O sea, sí está, la gente de Cuba sí está sufriendo. Sí, sí está sufriendo. La situación es complicada. O sea, la pandemia, como bien te decía, ha afectado principalmente al sector turístico y ese sí, justo, es el fuerte de la isla. Así es. Entonces, bueno, pero regresando a esto, creo que es una oportunidad para que el gobierno cubano diga, ok, podemos reformarnos y podemos seguir manteniendo los principios de la revolución socialista a la cubana en una economía internacional mucho más abierta, en un mundo mucho más interconectado y nosotros mismos llevando a cabo un proceso de democratización. Porque es que sería erróneo pensar que la revolución está triunfando. O sea, si bien hay bienestar para algunos, creo que la posibilidad de desarrollo que tiene Cuba es muchísimo más. Y el hecho de decir, es que si se levanta el bloqueo, fracasó la revolución, es ser muy romántico y querer que las cosas se queden encerradas en lo que se creía que debía ser. Pero por lo menos yo creo que hoy ya tenemos suficientes pruebas como para decir que ni el socialismo, o sea, ni el socialismo en su forma más pura, ni el capitalismo en su forma más pura son maneras adecuadas de guiar a la sociedad, de desarrollar a la sociedad hoy en día. Porque es mucho más complicado que hace 100, 200 años cuando estas ideologías fueron concebidas. Muy bien. Qué interesante, debo admitir. ¿Y cómo verías tú, Mauricio, el tema de Kamala Harris en la presidencia de Estados Unidos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que está el escenario? ¿Y quién crees que compita contra Kamala Harris, aprovechando todo este tema de Cuba y de Estados Unidos? Es que es complicadísimo. O sea, nada más recapitulando tu comentario. Creo que Kamala Harris, al ser hija de inmigrantes... ¿Cómo lo pronuncia aquí el estimado invitado? Sin duda, luego uno puede darse cuenta que es Fifi. ¿Cómo es? ¿Kamala Harris? Sí. Lo pronuncian perfecto. Vivió en Estados Unidos, cumple todo el checklist de los Wexicans. Aquí ¿qué Mauricio ¿qué pasó? Lo completa en totalidad. Ay, discúlpeme, doctor. Vio películas de Disney en inglés, todas las películas que nosotros, las y los mexicanos, vemos en español. Aquí mi estimado invitado, amigo muy querido, las vio en inglés. Luego cuando discutimos en estas películas me dice, es que yo veía Disney en inglés de chiquito porque vivía en Miami. Entonces, pues bueno, nos podemos dar cuenta de la idiosincrasia de nuestro querido invitado. Pero comentabas un poquito lo de Kamala Harris antes de la grilla a tu persona. No, mi estimado, la cosa es que uno no escoge dónde nace y uno no escoge las oportunidades que se le dan. Ajá. ¿Está bien? Y con base en ese contexto, yo puedo decir que, viéndolo muy a posteriori, puedo reconocer que soy muy afortunado porque la vida me ha dado muchísimas oportunidades, pero la situación no pasa por dividirnos si yo tengo o si tú no tienes. La condición pasa por encontrar las causas en común que nos unen. Y si bien yo he entendido que soy muy privilegiado por todas las oportunidades que me ha dado la vida, una de las, o al menos la meta que yo tengo de vida, es tratar de hacer de este mundo un lugar mejor. Porque creo que es lo mínimo que le puedo regresar al mundo después de darme tantas cosas. Cosas que yo no pedí, cosas que el destino me arrojó y me dijo, ahí están. Vete a Miami a vivir. Pero bueno, recapitulando un poquito lo de Kamala Harris. Recapitulando lo de la señorita Kamala Harris. Señora, ¿no? Ya pecó. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Quién sabe, no? Me parece que 2. Okay. Sí, no, pecó mínimo 2 veces, entonces ya señora. Una mujer no tiene memoria, recuérdate eso. Ya después de esto me va a venir a mi correo visa de Estados Unidos cancelada. Ay, en la madre, yo tengo mi cita para renovar la visa en una semana y digo, bueno, volviendo al tema de Kamala Harris, por favor, Diego, por favor. ¿Cómo verías tú este escenario? O sea, ¿y quién crees que compite contra ella? Híjole, es complicadísimo decir, es así agarrar la bola de cristal y es así que yo te diga, soy Nostradamus y vamos a hacerla. No creo que es algo así. Creo que el Partido Republicano está pasando por una crisis de identidad que bien es propia de todos los partidos cuando tienen grandes aspiraciones en alguna elección, en algún proyecto, lo que se pueda decir, y estas ambiciones fracasan. La situación es que por lo menos
los republicanos sí esperaban que Donald Trump saliera reelecto, que tuviera un segundo periodo y poder consolidar las cosas que, digamos, su proyecto de nación. Entonces, creo, por lo menos hasta donde yo estoy enterado, los estadounidenses se encuentran excesivamente polarizados entre republicanos y demócratas. Okay. Y si bien eso si bien eso es un caldo suficiente para hacer, pues, ahora sí que un desmadre, la situación pasa porque los republicanos no saben si seguirse alineando a Trump o si buscar una nueva figura. Y entonces en este contexto yo no tendría claro que Donald Trump se enfrentaría a Kamala Harris buscando una segunda reelección. O bueno, un con segundo... el ego de Trump volver a perder. Volver a perder es una posibilidad. Si bien creo que también... Que no arriesgan, no van. No, si bien creo que también podría entrar en juego un poco ahí la misoginia, el machismo y decir es que no estamos preparados para una mujer presidenta, etcétera, etcétera. Por más que la vicepresidenta Kamala Harris es una mujer muy preparada, podría venderse bien ese discurso. Y el discurso que Trump usó contra Hillary de no, es que ella es mujer, ella no sabe cómo hacerlo, yo soy hombre, yo soy fuerte. Y estas son ideas completamente desactualizadas, pero podrían resonar muy bien con algunas personas. Y entonces la cosa con Kamala Harris es que sí creo que va a suceder a Biden, ya por la cuestión de edad, el presidente Biden no creo que vaya a buscar una reelección, creo que tal y como Lyndon Johnson en su momento dijo, yo no voy a buscar la reelección, él va a hacer exactamente lo mismo, va a bajar las manitas y va a decir, a ver, ahí vas. ¿Cuántos años tiene, Híjole, le estaba pegando a los 77, si no me equivoco, cuando entró, sí. Cuando entró. Entonces, o sea, ahorita debe tener como 78. No, 74. le estaba pegando a los 77, o sea, recién iba a ser su cumpleaños cuando tomó posesión, si no estoy equivocado. Qué denso, ¿eh? Debo admitir que habrá que ver cómo se pone el escenario y también objetivamente el tener una mujer en el despacho Oval va a cambiar mucho el panorama, ¿eh? Así es, son techos de cristal que poco a poco se van rompiendo y que es increíble que las mujeres puedan ver a personas como ellas en esos puestos de poder, que no siempre sea el hombre blanco, heteronormado, etcétera, etcétera. Que es bonito ver esta diversidad, porque nos habla de que si bien no somos un mundo perfecto, una sociedad perfecta, tenemos todos nuestros errores, creo que vamos ganando batallas poquito a poquito, y estas batallas ayudan a constituir un progreso mucho mayor. Y a manera de romper el techo de cristal, mi estimado Mauricio, y de dar también por concluido esta discusión, debido a que pues el tiempo no nos da de todo lo que quisiéramos, viene esta temática que muchos de nuestros televidentes ya conocen, el cual es la pregunta Cantón. En esta pregunta Cantón del día de hoy, aprovechando la coyuntura de Kamala Harris como futura presidenta de Estados Unidos, me gustaría preguntarte, y a ti también, mi estimado Daniel, ¿cuál sería la mujer que tú verías competir en Morena, en el PRI y en algún otro partido en general para la candidatura presidencial del 2024 en México? Tienen que ser 2 o 3 mujeres de distintos partidos y ver qué ocurra, ¿no? Yo, a manera de ser muy rápido y muy breve, y también para que ustedes lo piensen, porque yo ya lo venía pensando antes de mencionárselo, yo estoy convencido que la candidata por Morena en 2024 va a ser la secretaria de Seguridad hasta el día de hoy, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, por el PRI o esta coalición que se podría dar PRI-PAN-PRD sacada de la película, ¿cuál? La dictadura perfecta. Sacada de la película de la dictadura perfecta. Yo considero que una de las candidatas que podría resurgir ahí de todo lo que se ha venido dando podría ser Ivonne Ortega en algún momento dado, que fue gobernadora de Yucatán, si no me equivoco. Y por Movimiento Ciudadano, en una de esas vemos a Mariana Rodríguez en la boleta de Movimiento Ciudadano, con eso de que su esposo, de que ella fue la que hizo a su esposo gobernador, no fue Samuel el que ganó. Pero bueno, mi estimado Daniel, Mauricio, no sé quién gusta empezar.
A ver, me mojo yo. Bueno, en Morena sin duda, yo creo que no hay otro nombre que no sea el de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Así es. No hay otro nombre y me refiero a hombres y mujeres. Es desde este momento la principal candidata para 2020. Ya te maiciaron, diría el presidente. No, para nada. Es una convicción, yo lo siento que va a ser Claudia Sheinbaum. Como bien dicen, yo creo que para la alianza, vamos a ver que seguramente van a venir en alianza, en coalición PAN, PRI, PRD, pero yo creo que podría ser por parte del PAN, Laura Rojas, que fue presidenta de la mesa directiva en la legislatura pasada. Por parte del PRI podría ser Dulce María Sauri, que yo veo muy difícil un perfil femenino en el PRI para una candidatura a la presidencia, pero bueno, para mí es ella. Y de Movimiento Ciudadano, híjole. No hay, Mariana Rodríguez. No tienen a un, digo, sin duda habrá mentes muy brillantes y personas y mujeres con trayectoria política interesante y bien preparadas, pero mediáticamente yo no reconozco a nadie que lo pudiera ocupar. Mi estimado Mauricio, por favor. Híjole, después de escuchar sus comentarios, yo creo que diría que por Morena, yo me voy a aventar una elección un poco rocambolesca. Ustedes me dirán, yo sí, en un primer momento pensé en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero después se me ocurrió alguien que fue clave en la elección del presidente Andrés Manuel. La secretaria de Economía, Tatiana Kurklute. Sí. Creo que ella podría llegar a conciliar ciertos intereses, dada la ascendencia que por su familia ella tuvo en el PAN en algún momento. Y creo que esto podría ayudarla a catapultarla, porque la plataforma mediática, el reconocimiento, ella ya lo tiene. Nada más es cuestión de, pues ahora sí que ganarse el favoritismo, ¿no? O sea, de la gente, de quien vaya a escogerla como candidata, de quien la vaya a designar. Por lo menos ya tiene 1 millón de votos ganados en Jalisco al haber llevado a cabo la defensa del tequila ante Heineken, una transnacional que había robado nuestro patrimonio más significativo, la denominación de origen del tequila. Pero bueno, eso los invito a leerlo en mi columna Riendo el Elefante. ¿Quién más? Por parte del frente, ahora sí que no pretendo hacer símil del presidente, pero bien lo decía Daniel, yo por parte del PRI no vería a nadie. No hay candidatos. No hay candidatos, y por parte del PAN creo que es peor tantito, porque creo que es el partido que por lo menos en la idiosincrasia de los mexicanos se asocia como muy comúnmente con el conservadurismo. Entonces, yo por lo menos no veo a quién, genuinamente, de parte de la alianza del PAN, de parte del PAN, de parte del PRI, no veo a quién. Qué triste por las y los partidos, ¿no? La verdad es que es inminente que no hay competencia para Morena en el 24. Eso es un hecho. Pero bueno, pues les agradezco mucho el que nos hayan sintonizado en esta ocasión en el programa de discusión. Mauricio, no sé si gustas compartir tus redes sociales con todas las personas que te están viendo. Síganme en Facebook, estoy como Mauricio Vázquez Medellín, ahí publico mis artículos que escribo para Coyote Informativo. Y también pueden seguirme en Instagram como Mauricio Vázquez _. Pues reitero nuevamente, Daniel, no sé si gustas despedirte. Claro que sí, muchas gracias Mauricio, gracias Diego. No olviden sintonizar Discusión, mi nombre es Daniel Samperio y mis redes sociales son @Samperiodaniel en Twitter y @Samperioperiodista en Instagram. Pues muchas gracias a todas y a todos los que nos vieron en esta ocasión. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado, reitero nuevamente, no se lo pueden perder, Discusión lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en todas las redes sociales de Grupo Cantón. Les recuerdo mi Twitter, Diego E. Cedillo, y muchas gracias nuevamente. Un saludo a todas y a todos.